dan una alabanza al Señor? ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta hora, hermano? Aleluya. Hay libertad en la casa de Dios, amén. Qué bueno, hermanos, es estar en la presencia de nuestro poder regocijarnos. Doy gracias a Dios primeramente, hermano. Amén. Poder estar delante de los santos. He dicho, es una gran responsabilidad, hermano, compartir la palabra de Dios con ustedes. O con temor, con temblor, pidiéndole siempre la ayuda y la guía. Voy a invitar, hermanos, a que leamos la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a ir a la carta de los Romanos. Vamos a leer el capítulo 12 y el capítulo 12 y el versículo 2. Romanos capítulo 12. Lo leo para ustedes, los amigos, ahí está en la proyección. Dice la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Amén. Dando un fuerte gloria a Dios, mi hermano puede tomar su asiento en esta hora. Sabe, mi hermano, que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Esta mañana vamos a hablar un poco sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un tema muy extenso. Un servicio no nos alcanzaría para poder abarcar toda la voluntad que Dios tiene para con el hombre. Pero también, hermano, existe la voluntad del hombre. ¿Qué es la voluntad? Es la decisión que tengo yo en mi vida. Es lo que yo hago porque yo lo he decidido. Por eso esta mañana yo quisiera que meditáramos por unos minutos en la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Yo pienso que lo primero que uno tiene que entender es que la voluntad de Dios es buena. Amén. Que la voluntad de Dios es buena. Porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Tal vez en algún momento de nuestras vidas hemos cuestionado la voluntad de Dios. Tal vez en algún momento no hemos compartido la voluntad de Dios. Sea porque no la comprendemos, o sea porque estamos atravesando diferentes situaciones en nuestra vida. Pero la palabra de Dios es muy clara, hermano. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. O sea que en la voluntad de Dios no existe el error. Amén. No existe el error en la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este siglo, es porque hay una esperanza más grande, amén, después de esta etapa que estamos viviendo. Hay una esperanza más grande para nuestras vidas. La palabra dice que el mundo y sus deseos pasan. Todo esto que usted ve, hermano, todo esto va a perecer. Pero solo algo es lo que nos va a sostener a usted y a mí.
y es que hagamos la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Siempre ha sido el deseo de Dios, siempre ha sido la voluntad de Dios que el hombre sea salvo. Desde la creación, hermano, ese ha sido el anhelo de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el anhelo de Dios siempre ha sido en su corazón que seamos salvos. Por esta razón también el hombre tiene voluntad propia. Y esta voluntad se llama libre albedrío. Porque somos usted y yo, la raza humana. Amén. Somos la única raza a la que Dios le dio esta libertad de poder tomar sus propias decisiones, sean buenas o sean malas. La voluntad en el hombre, yo lo veo así, es como el timón de un barco. Usted puede ver un barco enorme y el barco puede tener motores, puede funcionar y todo, pero lo que lo mueve es el timón. Así es la voluntad de nosotros. La voluntad de nosotros es la que nos lleva por la dirección correcta o por el camino equivocado. Dios creó al hombre, hermano, desde el principio para que no muriera. Porque la voluntad de Dios desde el principio era que el hombre viviera eternamente. Dios quería que usted y yo, hermano, no muriéramos. Por eso vamos a leer Génesis 1:27, donde dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Amén. La voluntad de Dios, hermanos, era que Adán y toda su descendencia vivieran en comunión con él. Ese era el propósito de Dios en el principio. Pero la desobediencia de Adán y Eva rompieron esa comunión que había entre ellos y Dios. Y la palabra de Dios dice que por haber desobedecido el único mandamiento que Jehová les había dado, Jehová los sacó, los echó del huerto del Edén, porque ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho. Y su castigo era que iban a labrar la tierra de la misma que habían sido tomados. Dice Génesis 3:24, echó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué el hombre fue expulsado? No fue porque Dios lo expulsó, fue porque el mismo hombre tomó una decisión equivocada. Es porque el hombre tuvo una tentación, hubo un pensamiento en su vida y después el hombre hizo su voluntad, hermano, y por su propia voluntad fue desterrado del huerto del Edén. Amén. Aleluya. Hay consecuencias, hermano, cuando la voluntad del hombre no se alinea con la voluntad de Dios. Ese es un problema grande que hay, hermano. Porque entonces Dios va por un lado y el hombre va por el otro. Que Dios diga una cosa y yo haga otra. La palabra, hermano, nos da testimonio y es un instructivo para nuestra vida en este mundo y para nuestra vida futura. Amén.
Aquí el Señor nos habla por medio de su palabra, por medio de los predicadores. Pero ¿de qué sirve que yo escuche la palabra y haga otra cosa opuesta a la que Dios me manda? Hermano, tiene que haber congruencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. No pueden ser diferentes. Porque cuando no hay compromiso ni obediencia, los resultados, hermano, no van a ser favorables. La única forma de conocer cuál es la voluntad de Dios es estar cerca de Dios. Es poder estar cerca de la presencia de Dios, hermano, revestidos de su presencia y de su Santo Espíritu. Aleluya. Santo es su nombre. Abraham era un hombre que tenía una intimidad muy especial con Dios. Y mire lo grande, porque él fue llamado amigo de Dios. La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Qué hermoso, hermano, es poder ser amigo de Dios. Porque a un amigo uno le confía sus planes. Amén. Uno le confía lo que a uno le está aconteciendo en su vida. Le cuenta sus proyectos. Se vuelve un confidente, alguien de mucha estima. Y Abraham era amigo de Dios. Es decir, que Abraham sí conocía cuál era la voluntad de Dios. Abraham sí conocía cuál era el propósito de Dios en su vida. Y en la vida de Abraham, hermanos, podemos ver un ejemplo de cómo la voluntad de Dios opera en nuestras vidas. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y la palabra dice: y Abraham obedeció la voluntad de Dios, y Dios guiaba a Abraham. Amén. Qué hermoso, hermano, es que usted y yo nos podamos dejar guiar por la voluntad de Dios. Mire que cuando Abraham salió de Egipto y subió al Negué junto a su familia y su sobrino Lot, aconteció que después de un tiempo, dice la palabra de Dios, que empezaron a tener problemas los pastores de Lot con los de Abraham. Y mire cómo actúa el hombre, hermano, que sabe confiar en Dios. Mire cuál es la actitud de un hombre que sabe vivir bajo la voluntad de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 8 dice: entonces Abraham le dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No es esta la tierra delante, no es toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. Amén. Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, dice la palabra, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron Abraham y Lot. Cada uno se fue por su lado. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y contra Jehová en gran manera. Mire cómo el hombre que aprende a confiar en Dios, hermano, aprende a vivir en la voluntad de Dios. Abraham tenía toda autoridad para enviar a Lot a donde él quisiera. Pero un hijo de Dios sabe que no debe reñir contra su hermano. Él obedeció la palabra de Dios. Abraham era un hombre que había aprendido a caminar en la voluntad de Dios. Pero vemos a un Lot que se deja llevar por lo que ve en sus ojos.
Amén. Hermano, y qué malo es que nosotros no aprendamos a ver con los ojos del corazón y siempre estemos viendo con la vista natural. Porque en la vista natural el Espíritu de Dios no opera. Pero cuando usted cierra sus ojos y le dice, Señor, guíame mediante tu santa y perfecta voluntad, ahí vamos a poder ver la mano poderosa de Dios. Aleluya. La decisión de Lot llevaría a su familia cerca de Sodoma. Y dice la palabra donde los hombres eran malos. Por eso en Proverbios 14:12 dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Eso es lo que ve el hombre natural. Hay caminos que a nosotros nos parecen buenos, agradables. Pero la palabra de Dios dice que el fin es camino de muerte, hermano. Es camino de muerte cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y nos dejamos guiar por nuestra propia inteligencia. Mire, hermano, lo más tremendo es que Lot andaba con Abraham. Caminó con Abraham. Miraba cómo Dios bendecía a donde Abraham fuera. Pero aquí nos habla que Lot no conocía la voluntad de Dios. Porque si hubiera conocido la voluntad de Dios, no se hubiera metido en esa ciudad de Sodoma. Porque para conocer la voluntad de Dios, hermano, es necesario que haya una relación personal con el Señor. No vas a poder conocer la voluntad de Dios, hermano, si tú no hablas con Dios. Si tú no tienes una comunión con el Señor. Oh, hermano, el Señor no va a mostrar su voluntad si caminamos por encimita nada más. Si andamos con Él solamente de apariencia. No, hermano. Si solo venimos de vez en cuando a los cultos. No, hermano, una relación verdadera con el Señor Jesús tiene que ser todos los días de nuestra vida, a levantarnos durante el día, al acostarnos, durante la noche, aún dormidos, hermano, que la presencia de Dios esté en medio de nosotros, hermano, porque esa es la única forma de poder conocer la voluntad de Dios. Por eso estamos reunidos en este lugar, hermano, porque queremos que el Señor nos enseñe a vivir en su voluntad. Ese era el anhelo del salmista en el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu guíe mi vida con rectitud. Aleluya. Qué hermoso, hermano, que ese sea un anhelo de la iglesia en este tiempo. Que sea un anhelo de la iglesia, que Dios nos enseñe su buena voluntad. Es que no podemos hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y tampoco podemos ir en contra de la voluntad de Dios, porque nos puede ir mal. Mire, hermano, que cuando la voluntad de Dios se obedece de mala manera, hay consecuencias muy graves. Cuando Dios decidió destruir esta ciudad de Sodoma y Gomorra, aquí estaba la familia de Lot. Amén. Y yo mirando estos versículos, yo me preguntaba y decía, ¿la mujer de Lot obedeció lo que Dios le mandó? ¿Cuántos creen que la mujer de Lot obedeció o no obedeció? Bueno, la mujer de Lot en la primera parte sí obedeció, porque el Señor le dijo, sal de esa tierra, porque yo la voy a destruir. Entonces, hermano,
En ella hubo obediencia, porque escuchó la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermano, era salvar a Lot y a su familia. Amén. Pero a mí me llama la atención la actitud de la mujer de Lot, porque parece que ella obedeció, pero como que no estaba de acuerdo con lo que Dios le había mandado. Le obedeció, pero no aprobaba lo que Dios había determinado para esa ciudad. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aunque ella estaba saliendo de Sodoma, Sodoma no había salido de ella. Y eso, hermano, es muy peligroso en la vida de un hijo de Dios. Que un hijo de Dios le quiera obedecer a Dios a su manera. Que un hijo de Dios quiera venir a la casa de Dios, quiera servirle al Señor a su manera. Y muchas veces hasta de mala manera. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces el Señor nos saca del mundo, pero el mundo no se sale del hombre. Y qué triste, hermano, es ver que una persona, en este caso la mujer de Lot, hubiera actuado de esta manera. ¿Cuántas veces no tenemos algo que hacer para el Señor? Todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido que servirle al Señor. Y tal vez no lo hacemos de buena gana. Amén. Tal vez no lo hacemos de la mejor manera y decimos, bueno, lo vamos a hacer, pero porque es la voluntad de Dios. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero yo no lo comparto. Hermano, es necesario serle fieles a Dios, ofrendar, diezmar. Y muchos tal vez en algún momento dijimos, pues yo lo hago, pero me hace más falta a mí este dinero. Lo estamos haciendo de mala gana. Y así no sirve, hermano. De nada nos sirve darle todo nuestro dinero al Señor de mala gana. Las relaciones con los hombres en el mundo, hombres cristianos, hermanas cristianas relacionándose con los hombres en el mundo. La palabra de Dios dice que no nos unamos a yugo desigual. Pero muchas veces como que no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y decimos, no, yo lo congrego, yo lo convenzo para que venga y se entregue al Señor. Y después resulta que ni el uno ni el otro. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no se hace la voluntad de Dios. Porque aunque usted la entendía, no estaba de acuerdo con la voluntad del Señor. El Señor nos dice, no dejen de congregarse. Esa es la voluntad de Dios. Que la iglesia de Jesucristo se congregue. Que la iglesia del Señor tenga este tiempo de reunión, donde podamos exaltar y alabar su santo nombre. Donde usted y yo podamos recibir esta palabra que edifique nuestras vidas, que alimente nuestra alma. Pero muchas veces, ¿qué dice el hombre? Otro culto. 5 cultos. Yo escuché esa expresión, hermano, y me causó tristeza. Hace días escuché a alguien que dijo, uy, ahora ya tienen martes, miércoles, jueves, viernes. A veces toca el sábado y ahora el domingo. Y yo decía dentro de mí, Dios mío, pero si es que esa es la voluntad de Dios. Que los perdidos lo conozcan a Él, hermano. ¿Y cómo no lo van a conocer, hermano, si no se les predica? Si no se abren lugares de reunión, hermano. Es que esa es la voluntad de Dios, pero a veces la voluntad del hombre va en contravía de la voluntad de Dios. Hermanos, si hacemos las cosas de mala gana, el Señor no se agrada.
¿Usted cree que el Señor se agrada, hermano? Si usted hace algo para Él de mala gana. Amén. Claro que no, hermano. Mire la mujer de Lot. Porque ni siquiera el nombre de ella quedó registrado en la Biblia. Mire qué tanto desagrado hubo de parte de Dios hacia esta mujer que ni siquiera se acordó de poner el nombre. Ese nombre no está registrado en la palabra. Ella salió en la voluntad de Dios, pero salió de mala gana. Porque aunque iba en el camino en la voluntad de Dios, la palabra dice que volteó su mirada. Amén. Dice que volteó su mirada a ver la ciudad como era destruida. Y Dios les había dicho, salgan y no miren atrás. Pero aunque ella había salido de la ciudad no había salido de ella. Su corazón estaba en esa ciudad. Por eso la palabra de Dios dice que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Aleluya. Y dice la palabra que quedó convertida en una estatua de sal. Y muchos pueden decir, pero ella obedeció a Dios. Dios la había sacado. ¿Por qué el Señor la convirtió en sal? Porque algo, hermano, nos tiene que quedar claros. No es obedecer a mi manera, sino a la manera de Dios. Y a Dios eso no le agradó. Amén. Aleluya. La voluntad de Dios, hermano, se hizo para obedecerla, para creerla, para aplicarla a nuestra vida. Otro ejemplo, hermano, es cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto. Estuvieron 400 años esclavos en esta ciudad. Y dice la palabra que todos salieron porque obedecieron a Dios. ¿Usted cree que los primeros israelitas que estaban cautivos en Egipto, usted cree que ellos obedecieron la voz de Dios? ¿Usted cree que ellos obedecieron la voluntad de Dios? Claro, hermano. Ellos obedecieron porque salieron. Amén. Salieron de esa esclavitud. Y dice la palabra de Dios que anduvieron en el desierto por 40 años. Pero pasó algo muy importante con esta primer generación que salió. Y dice la palabra de Dios que ellos empezaron a murmurar. Empezaron a hablar porque estaban disgustados, porque ellos decían, nos sacaste de Egipto para venir a morir en el desierto. Nos sacaste de ese lugar donde había carne, donde había legumbres, donde había cebollas, y nos trajiste a este desierto y nos alimentas con maná. ¿Qué era lo que pasaba con ellos, hermano? Ellos salieron de Egipto, pero obedecieron de mala gana. Y eso es algo, hermano, que a uno le debe de quedar entendido. Que a Dios no se le obedece de mala gana. Pero la palabra de Dios dice que todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Porque hay consecuencias, hermano, cuando nosotros no obedecemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra voluntad. Porque a Dios no le gusta, hermano, que nosotros nos sometamos a Él de mala manera. Todo lo contrario. Qué bueno, hermano, es que usted y yo aprendamos a vivir en la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Oh, hermano, qué hermoso es vivir en la voluntad de Dios. Qué hermoso, hermano, es saber escuchar la voz de Dios. Qué hermoso, hermano, es poner esa prioridad en nuestras vidas. Que cuando usted anhele algo, mire, hermano, hace días a mí me pasaba algo. Cuando yo empezaba a preparar este mensaje, yo decía, ¿verdad que me tocó acompañar a mi hermano a comprar un carro?
Y me llamaba mucho la atención cómo él estaba indeciso. Él estaba indeciso, él me decía, pero sí será bueno, pero sí me convendrá, pero no estará muy caro. Y yo miraba en él y yo decía, ve, de verdad que muchas veces así es el hombre. No porque él hiciera algo malo, no, sino que eso es bueno uno cuestionarse y cuestionar lo que uno hace. Pero yo me acuerdo que yo le dije, tú confía en el Señor. Le dije, si está en la voluntad de Dios, le dije, te lo van a dar sin ningún problema. Pues de los primeros 2 dealers, hermanos, nos sacaron. No le dieron nada. Y le habían gustado. Pero después llegamos al tercero y ya me dice, bueno, si no es aquí, pues a lo mejor ya no es. Le digo, tranquilo, le digo, que si es la voluntad de Dios, te lo llevas. Hermano, y el muchacho salió manejando su carro nuevo. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque uno tiene que aprender a confiar en la voluntad de Dios y no aferrarnos, hermano. Cuando Dios dice que no, es no. Cuando Dios dice por ahí no es, hermano. Y más vale, hermano, uno postrarse delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame el camino que debo seguir. Muéstrame tu voluntad, Señor, porque yo sé que tu voluntad es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, hermano, trae paz al corazón, trae tranquilidad, trae gozo a nuestra vida. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Cuando el hombre cayó en pecado, le causó un daño muy grande a la voluntad de Dios. Y se causó un daño en su voluntad. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26 dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que está cautivos a voluntad de él. Mira, hermano, que aquí vemos otra voluntad. No es ni la voluntad de Dios ni la voluntad del hombre. Aquí es una voluntad de parte del diablo. Cuando el hombre peca, deja de estar bajo la voluntad de Dios y pasa a estar bajo la voluntad del diablo. Por eso el hombre que está en pecado es esclavo de Satanás. Hermano, hay que decir las cosas tal cual. Amén. El Señor Jesucristo viene pronto y a la iglesia no se le puede engañar. A la iglesia no se le puede dar mensajes con pañitos calientes, mi hermano. No, la iglesia tiene que conocer que si no está en la voluntad de Dios, está en la voluntad del diablo. Por eso el hombre que está pecando es esclavo de Satanás y su voluntad ha sido tomada por el diablo. Por eso el versículo 26 que venimos leyendo, ahí está, dice, escapen del diablo en que estáis cautivos a voluntad de él. Eso es algo que el Señor nos está alertando, hermanos. Escapen. Siempre ha habido 2 voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Pero estas voluntades se oponen entre sí. Amén. Porque una es luz y el otro es tinieblas. Uno es vida y el otro es muerte. Por un lado la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es santa. Y por otro lado la voluntad de Satanás, que es corrupta y que es rebelde. Y entre estas 2 voluntades, la de Dios y la del diablo, ¿cuál voluntad está en medio? La voluntad del hombre. Amén. Es una voluntad independiente. Por eso el hombre es el que decide
a quién obedecer. Cuando el hombre desobedeció en el principio, se dejó dominar por la voluntad del diablo. Y mientras el hombre no sea despojado de esa voluntad, siempre estará atrapado por el lazo del diablo. Por eso, hermano, uno no se puede quedar y pensar que no hay solución cuando una persona está bajo esta influencia. Amén. Porque, hermano, al Dios al que nosotros le servimos, al Señor Jesucristo, Él tiene un poder muy grande. Y ese poder es que Él puede romper las cadenas que nos tenían atados al pecado. Amén. Por eso cuando usted mira a un hombre encadenado, atado, bajo la influencia del diablo, usted lo ve en las drogas, en el alcoholismo, en el tabaquismo, envuelto en la brujería, en la hechicería. Y tal vez, hermano, muchos de ellos no quieren estar en esta condición, pero tampoco se pueden liberar porque están encadenados. Amén. Encadenados y tomados por el pecado. Pero mire lo bueno que es nuestro Dios. Porque ahí, hermano, cuando el diablo está teniendo al hombre bajo su voluntad, ahí es donde proclamamos el nombre de Cristo. Ahí es donde se proclama a Jesucristo, amén. Y Jesucristo trae libertad al cautivo, hermano. Cristo rompe las cadenas del pecado. Hermano, yo no sé si esto a usted le da un motivo para alabar al Señor, hermano. Pero saber que hay alguien que ha roto esas cadenas que nos ataban al pecado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo rompe la voluntad del diablo, hermano. Porque es más poderoso el que está en nosotros que en contra de nosotros. Aleluya. Él rompe las cadenas que ha puesto el diablo. Y es este hermoso evangelio, hermano. Por eso no dejes de congregarte, no dejes de buscar el rostro del Señor, porque es este evangelio, es la palabra de Dios la que trae libertad al cautivo y ha traído una esperanza nueva de salvación para nuestras vidas. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Por eso, amigo, que estás esta mañana en este lugar, cuando uno se convierte al Señor Jesucristo, tu voluntad ya no está dominada por el diablo. Ahora Dios es el que decide por cada uno de nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano, como en este versículo podemos mirar la conversión que Dios quiere hacer con el hombre. Y cómo la voluntad de Dios es que ya no vivamos en los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Si quieres vivir bajo la influencia de este mundo, bajo los deseos, bajo las inmoralidades de este mundo, esa no es la voluntad de Dios. Porque todo eso es enemistad contra Dios. Que un hombre se convierta a Jesucristo, eso no significa que forma parte de una religión. Convertirse a Jesucristo es venir del mundo y cambiar de estar bajo el dominio de Satanás a estar bajo la autoridad de Jesucristo. Es librarse de la voluntad de Satanás que esclaviza la vida del hombre
y venir a ser libres por la gracia de Dios cuando una persona se convierte al Señor Jesús. Cuando se recibe a Jesucristo en el corazón, ya no se es esclavo del pecado ni del diablo. Tú has sido regenerado, yo he sido regenerado por la sangre preciosa del Cordero. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido purificados por ese sacrificio que hizo el Señor. Por eso, mi hermano, déjame decirte algo esta mañana. Dios no lleva a nadie al infierno, como lo han vendido por ahí. Por una simple razón, porque esa no es la voluntad de Dios. Si el hombre se pierde, hermano, es por su propia voluntad. Dios no manda a nadie al infierno. La salvación es para todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, que nadie perezca. Es el hombre con sus decisiones el que decide el camino que quiere seguir. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire por qué, hermano, mire cuál es la voluntad de Dios, no queriendo que ninguno perezca. Es que si alguien se pierde, hermano, es por su propia voluntad. No va a tener excusa, no le va a poder decir a nadie, es que yo no quería, pero me vine para... No, hermano. La voluntad de Dios es que ninguno perezca. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Amigo que estás aquí esta mañana, el Señor Jesús no quiere que nadie perezca. No quiere que ninguno se pierda y hace la invitación al arrepentimiento. Esta mañana el Señor le está hablando a alguien, hermano, para que tome una decisión en su vida y pueda arrepentirse. El Señor te invita a dejar el mundo y vivir en la voluntad de Él. Si el Señor no ha venido, hermano, todavía, es porque Él está siendo paciente. Él está siendo paciente con nosotros. Primera de Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor Jesús quiere sacarte de la esclavitud del mundo. El Señor Jesús quiere revelarte su palabra. Y lo más importante, Él quiere salvar tu alma de la ira venidera. Así, mi hermano, que en palabras crudas, si alguno se va al infierno, es contra la voluntad de Dios. No se va a ir, hermano, porque a Dios le cause placer. Es contra la voluntad de Dios. Y si alguno anhela, hermano, un día estar en la presencia de Dios, si alguien en esta mañana anhela un día estar en las bodas del Cordero, alabando y exaltando al Señor, hermano, si tú anhelas un día estar delante de Jesucristo, entonces yo te invito, hermano, vive en la voluntad de Dios, porque esa voluntad es agradable y es perfecta, hermano. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Muchos dicen que cuando nos convertimos a Cristo, nos lavaron el cerebro,
Muchos dicen que somos locos, hermanos, allá afuera, porque cantamos, porque brincamos, porque hacemos tantas cosas para el Señor, porque Él nos toca con su Santo Espíritu. Pero lo que el mundo no entiende, hermano, es que nosotros antes éramos cautivos por el mundo. Antes actuábamos en la voluntad del mundo. Hacíamos lo que hace el mundo, las corrientes que tiene el mundo. Pero desde que Jesucristo llegó a nuestra vida, Él cambió nuestra vida, Él cambió todo dentro de nosotros. Cuando aprendimos a vivir en la voluntad de Dios, mi hermano. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Ya no somos nosotros, hermano. Si nosotros alabamos, sabemos que esa es la voluntad de Dios. Que lo alabemos, que lo exaltemos, que vivamos en agradecimiento a Él, hermano. Y sabe que, hermano, si a esto le llaman locura o que nos lavaron el cerebro, hermano, yo sé que este es el poder de Dios en nuestra vida. Yo sé que este es el Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Aleluya. Y cuando eso pasa, hermano, es cuando hay armonía entre mi voluntad y la voluntad de Dios. Y eso, hermano, es agradable y perfecto delante del Señor Jesucristo. Aleluya. Me gustaría compartir con ustedes algunas formas que el Señor me mostró en la palabra de cómo Él le agrada, cómo es la voluntad de Dios. Y sabe que la voluntad de Dios es que le sirvamos con el corazón y de buena gana. Recuerde, hermano, de nada nos sirve servirle a Dios a la fuerza o a la mala. De nada nos sirve. Porque por eso, hermano, mire, la Biblia habla que en aquel tiempo el Señor les va a decir a muchos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es la voluntad de Dios, hermano, que le sirvamos con un corazón limpio, con una buena conciencia. También la voluntad de Dios es que creamos a su palabra y que prediquemos su palabra. Él les dijo en Mateo 16: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que el mundo necesita conocer. Que si el mundo está cautivo y perdido es porque no han conocido a Jesucristo y no conocen la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es que seamos salvos. Amigo que estás esta mañana en este lugar, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, es que seas salvo. Por eso la palabra dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivan en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de su gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aleluya. Él quiere que todos los que estamos reunidos en este lugar seamos salvos en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es su nombre.
Alabanzas al nombre de Jesús. La voluntad de Dios es que vivamos una vida en el Espíritu y no en la carne, hermano. Mire lo que dice Gálatas 5, 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Estos deseos, hermano, son las voluntades. La voluntad de Dios es que vivamos en el Espíritu, y la voluntad del diablo es que que el hombre sea esclavo de la carne. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto para que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice el 22, más los frutos del Espíritu, la voluntad de Dios, es el amor, es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermano, la voluntad de Dios es que vivamos en el Espíritu y que no nos dejemos dominar de la carne. La voluntad de Dios es que escojamos, es que decidamos vivir para Él por nuestra propia voluntad. Amén. Nadie, hermano, va a poder salvarte a ti. La salvación es personal. Uno quisiera que fuera un paquete, ¿verdad? Donde yo soy salvo y que se vengan todos mis hijos y mi familia. Pero ellos también tienen que tener un encuentro con Jesucristo. Amén. Y la voluntad de Dios es que el hombre tome la decisión y tenga la convicción en su vida de ser salvo, porque ha creído a su palabra. Por eso Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor no se le mete a la fuerza a nadie, hermano. Él toca, Él llama. Y Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es la puerta de tu corazón. Esa es la puerta de tu conciencia. Dice el Señor, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. Hermano, al Dios que nosotros servimos, al Señor Jesucristo, hermano, Él está en victoria, hermano. Amén, aleluya. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Alabanzas a su nombre. Aunque muchos lo quieran poner colgado en un madero, crucificado, hermano, no, hermano. Él se levantó en gloria y Él está sentado en su trono. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. La voluntad de Dios también es nuestra santificación. Primera de Pedro 1:15 dice,
sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre. Hermano, cuando usted desecha la palabra de Dios, usted no desecha al que se la está predicando. Usted desecha es a Dios, que también dio su Espíritu Santo. Aleluya. El Señor, hermano, la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos para Él, que nosotros nos apartemos para Él, hermano, que podamos vivir unas vidas agradables y santas delante de su presencia. Y ya como último punto, hermano, en esta mañana, yo le quiero compartir que la voluntad de Dios es que conozcas a Dios, es que conozcas la unicidad y el nombre de Dios. Qué tremendo, hermano, es estar en la iglesia y que tú no entiendas que Dios es uno y uno su nombre. Que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Qué importante, hermano, es que usted y yo conozcamos la unicidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es la voluntad de Él. Les voy a leer algunos versículos que tengo aquí. Ustedes saben que el pueblo de Israel siempre fue monoteísta. Adoraban a un solo Dios. Por eso Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Segunda de Samuel 7:22: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Primera de Corintios 7:20: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído en nuestros oídos. Salmo 86:10 dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 43:10 y 11: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mira, hermano, esa palabra: fuera de Jehová no hay quien salve. Oseas 13:4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador fuera de mí.
Estas son las palabras de Dios en el Antiguo Testamento. Conocer la unicidad de Dios es fundamental para nuestra vida cristiana. La Iglesia Pentecostal Unida creemos en un solo Dios. Amén. Creemos que Dios es el principio. Creemos que Dios, el Dios del principio, Él es el Padre, porque creó todas las cosas. Pero en la redención, hermano, Él es el Hijo. ¿Por qué Él es el Hijo? Porque nació de una mujer, aleluya. Pero esta iglesia también cree que Dios, ese mismo Dios del cual hablaron los profetas, se manifestó en carne en esta tierra, aleluya. Por eso la palabra de Dios dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, aleluya. Ese Dios, hermano, se manifestó a este mundo para que tú y yo fuéramos salvos por medio de Él. Él es el gran yo soy, hermano. Él es el gran yo soy que sacó al pueblo de Israel. Pero también es el que dijo en Juan 8:58, en verdad os digo, estas son palabras de Jesús, antes de que Abraham naciese, antes de que Abraham viniera a este mundo, yo soy. Esas fueron las palabras de Jesucristo. Antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Y por eso, hermano, lo quisieron apedrear. Porque esa era una blasfemia para el pueblo judío, que un hombre se hiciera Dios. Aleluya. Pero Juan 9:5 dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan 17 dice, Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Oh hermano, qué hermoso es tener esta revelación en nuestra vida, de saber que le servimos al único Dios verdadero. Que no hay duda, hermano, en nuestro corazón. Sabe que cuando Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta, era porque ellos no habían recibido la revelación de Dios. Pero mire las palabras de Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Era algo que el Señor no sabía por qué no lo entendían. Porque en Juan 10:30 Él dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 12:45 Él dice, y el que me ve, ve al Padre que está en mí, al Padre que me envió. Y la declaración más hermosa, hermano, que este versículo es un versículo que ha llenado mi vida, hermano, cuando alguien ha querido poner a Jesús en un diferente lugar. Pero yo siempre me acuerdo de este versículo, porque este versículo cambió un antes y un después en mi vida. Porque con este versículo yo entendí que estaba en el verdadero. Y es primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y esta iglesia, hermano, está en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es
el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Santo, santo, santo eres. Alabado sea el nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Se acuerda que le dije que en el Antiguo Testamento dice que solo Jehová salva? Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh hermano, yo no sé cómo tú te sientes esta mañana, pero es la voluntad de Dios que tú lo conozcas a Él. Que tú sepas, hermano, que Él es el único y verdadero Dios, que Él es el camino y que Él es la vida eterna. La voluntad de Dios es que su nombre sea revelado a todo el que cree. Al judío primeramente, pero también el Señor nos dio entrada a nosotros. Yo le invito, hermano, a que esté en sus pies en esta mañana. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo no sé cuántos de los que están aquí, tal vez por alguna razón, han ido en contra de la voluntad de Dios. Tal vez por rebeldía, tal vez por alguna situación en nuestras vidas. Pero esta mañana, hermano, yo te invito, si quieres pasar a este altar y pedirle a Dios que alinee tu voluntad con la voluntad de Él. Tal vez le hemos servido a Dios no de la mejor manera, pero el que capacita está en este lugar. Él es el que capacita, hermano. Él es el que pone dirección en nuestra vida. El Señor Jesucristo está en este lugar. Acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate de la mujer de Lot, hermano. Como esta mujer, hermano, obedeció de mala manera y Dios no se agradó de esa obediencia. Acuérdate, hermano, acuérdate que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Esta mañana, hermano, yo invito a un amigo también que no haya tenido un encuentro con Jesucristo. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. La voluntad de Dios es que tú lo conozcas. La voluntad de Dios es que tú puedas ser transformado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hay un amigo en esta mañana que quiera tener un encuentro con Jesucristo, que quiera entregarle su vida al Señor, este es el tiempo para que puedas venir a los pies de Cristo, para que puedas tener un momento de intimidad con Él, para que puedas decirle al Señor: muéstrame cuál es tu buena voluntad para mi vida. Hermano, alejados de Dios, nada podemos hacer, pero Él es grande en misericordia y Él ha permitido en este día que tú puedas escuchar esta palabra y que le puedas dar un cambio, un nuevo rumbo a tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Dele una alabanza al Señor, hermano.
porque Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Alabanza al nombre de No soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas con tu vida sola verdad, y cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. No soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida sola verdad, que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puede imaginar. Que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que su fidelidad
Vamos a darle gracias a Dios, hermano, en esta mañana. Gracias al Señor porque nos ha regalado un tiempo especial en su presencia. Hemos podido alabarle, exaltarle. Hemos podido escuchar su palabra. Y yo sé, hermano, que la palabra que el Señor envía no vuelve vacía, sino que hará una obra en el corazón de alguien que la haya creído en esta mañana. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad que nos regalas de haber estado en tu presencia, Señor, de haber podido, Señor, exaltar y glorificar tu santo nombre. Oh Padre de la gloria, en esta tarde, Señor, que vamos saliendo de este lugar, Señor, te ruego, Señor, que tu presencia, Jesús, vaya con cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, bendice la vida, Jesús, de cada uno de mis hermanos durante esta semana. Guárdales, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Paz de Cristo, mis hermanos. Unidos, 35 años. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamérica.